Mis queridos amigos y hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar ahí conectados. Un saludo grande a todos los hermanos de allá de Bahía Blanca, a Marcos. Gracias por esta invitación de poder estar compartiendo con ustedes palabra de Dios. Y en este caso, un estudio que tiene que ver con el sacerdocio, con el liderazgo, con estar al frente de nuestra familia. Un tema bien importante, ¿sí? Y bien profundo, que no alcanza, por supuesto, con un estudio, sino que debería todo el tiempo estar estudiándose, ¿no? Y yo sé que Marcos se está ocupando de eso con ustedes en esta temporada, así que con el ánimo de sumar un granito más de arena a todo esto que ya quizá están viendo, a mí me gustaría profundizar sobre algunos puntos y qué entendemos, por ejemplo, acerca de esta palabra sacerdote. Cuando hablamos de sacerdocio o hablamos de sacerdote, hablamos de alguien que está puesto a cargo de algo sagrado, de algo importante, que lidera para Dios ante el pueblo, ¿no? Esto por lo menos era la figura religiosa en los tiempos del Antiguo Testamento en Israel, ¿no? La figura que estaba liderando ante el pueblo, ocupada de cosas sagradas en el templo, y que se encargaba de mediar entre el pueblo y Dios, ¿no? Ahora, nosotros, en escala quizá un poco menor, los hombres, ocupamos ese mismo rol ante nuestro pequeño pueblo que es nuestra familia, es nuestra esposa y lo son nuestros hijos, ¿no? Y ¿dónde creen ustedes que este rol de liderazgo, este rol de autoridad, de sacerdocio, dónde creen que tiene origen? Bueno, yo quiero que memorice este pasaje, ¿no? Génesis 3:16. Y ahí es el comienzo de nuestro sacerdocio. Ese es el origen de nuestro liderazgo, de ser cabeza, de estar al frente de nuestro hogar, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Así que así como usted quizá debe haber memorizado Juan 3:16, yo lo invito, mi amigo, a que pueda memorizar este versículo, porque es ahí donde empieza nuestra responsabilidad como sacerdotes del hogar. Génesis 3:16. Vamos a ver juntos lo que dice este pasaje, y dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, ¿no? Y aquí viene la segunda parte, que es la que nos compete a nosotros como hombre. Esto, recuerden, está en el contexto luego de que el hombre y la mujer desobedecen el mandato de Dios, ¿no? O sea que viene como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia del pecado. Y tu deseo, le dice a la mujer, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Repito, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí comienza, ahí es el origen de nuestro sacerdocio. ¿Por qué? Porque dice, y tu deseo será para tu marido. En otras palabras, le está diciendo, lo que vos desees o cuando quieras hacer tu voluntad estará sujeto a la voluntad de tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí Dios determinó quién sería la cabeza del hogar, quién sería el sacerdote, quién sería la autoridad en el hogar. Entonces ahí comienza el sacerdocio, ahí tiene el origen. Entonces notamos que esto vino a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia. O sea que en el principio, en el origen, no iba a ser así, sino que los dos iban a tener la misma autoridad, el hombre y la mujer.
Pero por consecuencia de la desobediencia vino esta consecuencia, ¿no? Sobre la mujer, y se determinó que el hombre sería cabeza. Ahora, es bien importante saber y entender algunas funciones que Dios quiere de nosotros los hombres como sacerdotes y como cabeza del hogar. Y yo quiero que usted, si tiene ahí su Biblia, pueda buscar Malaquías capítulo 2, verso 7, y podamos ver juntos una de las tantas funciones que Dios espera de nosotros como sacerdotes. Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, número 1, enseñar, escuche, mostrar, revelar la palabra de Dios a nuestro remanente, a nuestro pequeño pueblo, que es nuestra familia, esposa y hijos, ¿no? Entonces es enseñar, es mostrar, es revelar, una de las principales funciones, la palabra de Dios, los designios de Dios a nuestro pequeño pueblo, a nuestra familia asignada, ¿sí? Para que nosotros establezcamos liderazgo, sacerdocio y autoridad. Y esto, mi hermano, es mucho más que enseñar la palabra escrita. Esto es mucho más que enseñar la palabra escrita, porque no es solo aprenderme o enseñar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos los 10 mandamientos de memoria, o enseñar el Salmo 23 de memoria, o el Salmo 91, que son los más, digamos, los más populares, los más conocidos. Es importante, sí, el conocimiento de la palabra, es importante quizás tener versículos de memoria, pero esto es mucho más que enseñar la palabra escrita. ¿Qué es entonces? Es decodificar, escúcheme mi amigo y entienda, entender los designios de Dios para cada temporada de nuestra familia. Entender y poder impartir a nuestra familia los designios de Dios, el diseño de Dios para cada temporada de nuestra familia, para cada cosa que emprendemos, para cada decisión que tomemos. Entender, escuche, las advertencias sobre futuros peligros o presentes peligros a los cuales debamos enfrentarnos. Cuando nosotros asumimos con mi familia el desafío de venir acá al sur, a Santa Cruz, a la ciudad de Los Antiguos, donde estamos hoy, a los pocos meses de haber llegado, sucedió algo bien fuerte, espiritual, en una de las madrugadas en las que nos encontrábamos durmiendo. Benicio se había pasado a nuestra cama y dio media vuelta y se cayó al piso. Yo simplemente lo levanté, lloró un poquito, pero luego se calmó y él se durmió. Pero yo quedé despierto, eran como las 3 de la mañana. Y el Espíritu de Dios me habló y me advirtió sobre dos peligros, dos amenazas que iban a estar intentando boicotear nuestro propósito en este lugar. Y me habló de dos espíritus asignados. Uno era un espíritu asignado por el enemigo para que las iglesias no crecieran en número, para que no se multiplicaran. Y el segundo era un espíritu asignado que atentaba directamente a los matrimonios y más específicamente a los matrimonios pastorales y de liderazgos en la iglesia. Entonces, ¿de qué me habla esto, mi hermano? Me habla de tener una relación fluida con Dios en la cual yo pueda, como cabeza de hogar, como sacerdote de hogar,
entender y decodificar de Dios las amenazas, los peligros a los cuales nos enfrentaremos en las diferentes temporadas de nuestra vida. Entender los desafíos que Él va a ir poniendo. Entender cuál es la voluntad de Dios para cada etapa de nuestros hijos, para cada etapa de nuestra esposa, y poder advertirlos a ellos e impartírselos a ellos. Entonces vemos que esto es más que solamente enseñar la palabra escrita, sino que esto es mucho más profundo. Y esta revelación, este entender, viene, por supuesto, mi hermano, de tener una relación fluida con Dios. Debemos ser absolutamente capaces de escuchar a Dios en esto y bajarlo a nuestra familia, bajarlo a nuestra esposa, bajarlo a nuestros hijos. Entonces eso es una responsabilidad bien grande, mi hermano. No es solo enseñar la palabra escrita, sino ser sensibles, estar en comunión con Dios, estar en relación con Dios, estar en intimidad con Dios, al punto de ser sensibles y que nuestra familia pueda encontrar de nuestra boca las advertencias, los consejos, las enseñanzas frescas de Dios para cada etapa de nuestra vida. Bien, en segundo lugar, una también función importante como sacerdotes y como cabeza de hogar es establecer límites en nuestro hogar, en nuestra casa. Si usted tiene su Biblia ahí, busque Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, y allí encontrará la historia de un sacerdote llamado Elí, sacerdote que se caracterizó justamente no por desarrollar bien su tarea, sino que se caracterizó por ser un sacerdote débil, un sacerdote permisivo y sin autoridad. Vamos a buscarlo juntos al primer libro de Samuel, capítulo 2. Y ahí encontraremos la historia de Samuel y la característica de las cuales les estoy hablando. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29, dice así: ¿por qué? Le pregunta a Jehová a Elí, ¿no? Al sacerdote, y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Qué le estaba diciendo básicamente Dios, o qué le estaba reprochando básicamente Dios al sacerdote Elí? Bueno, que él no había puesto límites a sus hijos, porque él tenía hijos realmente descarriados, hijos que no tenían temor de Dios. La historia cuenta de que los hijos del sacerdote, los hijos de Elí, ayudaban en el templo, pero cuando el pueblo traía sus ofrendas sacrificiales, sus animales, ellos tomaban lo mejor de esos animales para ellos, y siendo que lo mejor tenían que ser para Dios, para Jehová, y ellos se apoderaban de lo mejor, deshonrando a Dios, aprovechándose, ¿sí?, del pueblo. Y no solo eso, sino que estos sinvergüenzas también dice que se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del templo. Realmente hijos sin temor, hijos descarriados. Y Elí no estableció límites ni autoridad sobre ellos, sino que de alguna manera los consintió. Fue débil, ¿no?, ante la crianza de sus hijos, y fue débil en castigarlos. Entonces Dios eso lo tomó, fíjese,
Mi amigo, cuando nosotros somos débiles, cuando no sabemos establecer límites, cuando realmente no establecemos castigos sobre el mal comportamiento de nuestra familia, Dios lo toma eso como que nosotros honramos más a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos que al mismo Dios. Y es un pecado grave delante de Dios, porque eso trajo como consecuencia, por supuesto, la muerte de los hijos de Elí, y posteriormente la muerte del mismo sacerdote Elí. Entonces, cuando nosotros somos permisivos, mi hermano, para que lo podamos aplicar a nuestra vida y lo podamos entender, cuando nosotros no sabemos establecer autoridad en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, cuando consentimos, ¿sí?, los caprichos de nuestros hijos o el mal comportamiento, el mal proceder de nuestra esposa, de nuestros hijos, entonces tenemos una mujer quizá en nuestro hogar compradora compulsiva que nos está endeudando hasta el cuello. Tenemos a nuestros hijos en el internet o jugando videojuegos 8 horas por día, y nosotros, nuestra función como sacerdote, quizá sentados en un sillón mirando una película en Netflix. Eso, mi hermano, es ofensivo para Dios. Ese no es el comportamiento que un sacerdote que verdaderamente busca de Dios tiene que tener. Por otro lado, quizá tener una mujer ofendida, peleada, con media iglesia, con media congregación, enemistada con la gente, o nuestros hijos escuchando música del mundo, escuchando rock and roll, escuchando reggaetón, escuchando cumbia villera, y nosotros quizá pasándole la mano por la espalda, diciendo sí, está bien mi amor que te peleaste con esa persona porque te pagó mal, o permitiendo a nuestros hijos que vayan a un boliche, o es necesario, mi hermano, que nosotros nos determinemos a tomar autoridad, a poner límites, a establecer límites y a establecer castigos firmes cuando vemos que estas cosas están sucediendo. Debemos levantarnos y establecer límites y autoridad, pero con el ejemplo. Esto es importante. Nunca desde una postura autoritaria, sino que la autoridad nos la va a dar el ser ejemplos. Nuestros hijos y nuestras esposas no harán nada que nosotros no hagamos, y ellos lo ven porque viven con nosotros. Entonces, mi hermano, para nosotros tener autoridad y peso en lo que enseñamos, debemos ser ejemplos. Ellos no van a hacer nada que nosotros hagamos. Ellos deben ver a sus padres buscar a Dios, deben ver a su padre estudiar la palabra, deben ver a su padre tener conocimiento de la palabra, deben sentir y ver que realmente Dios le revela cosas a su padre y que su padre se mueve en lo que Dios le revela, y que hay éxito en el que el padre haga lo que Dios le revela, y eso le dará a usted, mi amigo, autoridad. Esa es una de las responsabilidades y las funciones como sacerdote que Dios quiere en nuestra casa, ¿sí? Entonces dijimos, hasta aquí, número 1, enseñar la palabra, decodificar y bajar los designios de Dios a nuestra familia, impartírselo a ellos, ¿sí? Y para eso debemos tener, por supuesto, intimidad con Dios, relación con Dios fresca cada día. Número 2, establecer límites, establecer castigos firmes y ser ejemplo en esto para que no sea algo autoritario de hacer o decir acá se hace lo que yo digo, sino con el ejemplo que nuestros hijos y esposas puedan ver que Dios nos respalda en cada decisión. Tercer lugar, número 3, promover. Esta también es una importante función de un sacerdote. Promover de parte de Dios, siempre de parte de Dios, propósitos, dones, talentos. Samuel, el sacerdote Samuel ungió a David como rey. Usted, por supuesto, lo sabe.
para que él desarrollara su propósito como rey, su tarea como rey de Israel. El sacerdote Samuel lo hizo por mandato de Dios, por supuesto. También el sacerdote Sadoc ungió a Salomón para que fuera rey también sobre Israel. Esto nos muestra, mi hermano, cierta responsabilidad de descubrir propósitos y de promover propósitos, talentos, de ayudar a desarrollar no solo nuestro llamado, sino el llamado también de nuestra esposa, de nuestros hijos, guiarlos en esto, ¿sí? Promoverlos en esto, impulsar el desarrollo, mi hermano, del llamado, del propósito, del diseño de Dios para nuestra esposa, saber tener ojos para ver lo bueno. Y para esto, escuche, mi hermano, es necesario que nosotros renunciemos, porque los hombres muchas veces nos atacan el síndrome de Adán. ¿Cuál es el síndrome de Adán? El que él tuvo cuando en el huerto, cuando le dijo a Dios, la mujer que me diste fue la que me impulsó a desobedecer. Entonces los hombres parece que todo el tiempo tenemos ese síndrome. Señor, ¿qué querés con la mujer que me diste? ¿Qué querés con los hijos que me diste? ¿No? Debemos renunciar a eso, mi hermano, porque nosotros somos responsables de explotar el talento, el propósito, de desarrollar el diseño que Dios tiene con nuestros hijos y con nuestra esposa. Es una responsabilidad que cae también sobre nosotros como sacerdotes de hogar. Y para esto debemos dejar de ver lo malo en ellos. Debemos dejar de poner nuestros ojos solamente en los errores de ellos, en los defectos de ellos, y comenzar a ver lo bueno, comenzar a ver sus atributos, comenzar a ver sus cualidades, comenzar a ver lo que ellos, en qué son hábiles, sus habilidades. De renunciar, mi hermano, a las palabras de descrédito y a las palabras de comparaciones, ¿no? ¿Por qué no sos como la mujer de mi timonel? ¿Por qué no sos como la mujer del pastor? ¿Por qué no sos? No, debemos renunciar a esas comparaciones que no hacen mal y que lo único que hacen es lastimar la autoestima de nuestros hijos, de nuestra esposa. Tenemos que saber ver y valorar las cosas buenas y saber tener palabras de afirmación para con ellos. Eso es importante. Palabras de afirmación sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. No de descrédito y no de comparación. Tenemos que impulsar sus talentos, sus dones, con palabras de afirmación. Vos sos una mujer de Dios, vos tenés propósito en Dios, Dios tiene planes con vos, tenés talento para esto, tenés habilidad para aquello, a nuestros hijos, vos vas a ser un gran siervo de Dios, tenés que amarlo, tenés que preocuparte por conocer a Dios, hay talentos y dones que Dios puso en vos y yo voy a ayudarte a que juntos podamos descubrirlo. Esas son las palabras de afirmación que nuestra familia necesita de nosotros como sacerdotes y como cabeza de hogar, mi hermano. Entonces es una función no menos importante, ¿sí? Desarrollar, descubrir, guiar, ayudar a nuestra esposa e hijos a explotar sus propósitos, sus talentos, ¿sí? Dios nos ha dado también esa capacidad de impulsarlos, de promoverlos a ellos, de ayudar al desarrollo. Número 4, y este punto es profundo, dice, ser nosotros mismos una ofrenda en sacrificio por nuestra esposa e hijos, así como lo fue Cristo. Efesios capítulo 5, verso 25 dice, maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que nos está diciendo en otras palabras que Cristo, antes de ser sumo sacerdote, primero fue ofrenda.
Esto es un principio fuerte. Antes de que Cristo se convierta en nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede delante de Dios por nosotros, Él fue una ofrenda viva, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso es lo que dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, es un punto para tener en cuenta. Nosotros debemos entregar nuestras vidas, estar dispuestos a morir por nuestra esposa, a morir por nuestros hijos, a interceder siempre por ellas, a entregarnos nosotros mismos por ellas, no a condenarlas, no a acusarlas, no a juzgarlas, sino a perdonarlos a nuestros hijos también, todo el tiempo, a dar nuevas oportunidades, a perdonar, porque dice que el sacerdote también ofrecía sacrificios, no solo por el pueblo, sino también por él mismo, porque reconocía sus debilidades. Nosotros, mis hermanos, no debemos desconocer de que nosotros también hay debilidades, que nosotros también hay imperfección. Entonces, no juzgarlos ni condenarlos, más bien interceder por ellos, orando para que Dios los libre de toda tentación y de todo peligro, porque eso es lo que hace Cristo por nosotros. Siempre que el enemigo, escuche porque esto es importante, nos vea decididos, nos vea resueltos a cumplir con nuestra función sacerdotal, y ya no encuentre por dónde entrarnos, porque realmente estamos firmes en esto, estamos cumpliendo con el sacerdocio, buscará a alguien más débil y vulnerable en la casa para usarlo, para impedir que se siga desarrollando nuestra tarea sacerdotal sobre el hogar. Y por supuesto, primero irá en busca de nuestra esposa, y segundo, de nuestros hijos o de ambos, y los buscará utilizar para boicotear nuestro sacerdocio, para interrumpir, ¿sí?, esto. Buscará usar a nuestra mujer, y si no puede, como dije, lo hará con nuestros hijos o lo hará con ambos. Recuerde usted cómo fue la operación de la serpiente de Satanás en el huerto del Edén. La directiva que Dios dio sobre qué es lo que había que hacer en el huerto y de qué fruto podían comer y de qué árbol podían comer y de cuál no, fue al hombre. Dios dio la directiva a Adán, Dios dio la directiva al hombre. Por eso la serpiente, a la hora de tentar o influenciar, no fue a buscar al hombre, fue a buscar a la mujer. Y quiero decirle, mi hermano, que logró seducir, que logró convencer e influenciar a la mujer, porque Adán no hizo bien su tarea, porque Adán no se ocupó de comunicar bien a su esposa qué era lo que Dios había dicho y qué era lo que Dios había advertido. Si Adán hubiese hecho mucho hincapié en esto, probablemente Eva no haya sido influenciada. Por eso ahí es la importancia, mi hermano, de que nosotros podamos poner al tanto a nuestra esposa de lo que Dios nos está mostrando, de lo que Dios nos está revelando, de la visión de Dios para nuestra familia, y que ella esté advertida, que ella sepa, que ella entienda, para que cuando el enemigo venga no sea influenciada, no sea engañada y no sea motivada a la desobediencia. Adán falló claramente en comunicarle bien a Eva lo que Dios había dicho, y eso le trajo, por supuesto, consecuencias tremendas, porque luego de Eva estar influenciada por la serpiente, convenció y sedujo a Adán para desobedecer a Dios. Mi hermano, nuestro enemigo no es nuestra esposa, nuestro enemigo no son nuestros hijos. Nuestro enemigo es Satanás, el diablo, nuestro enemigo es la serpiente. Pero si nosotros hacemos bien nuestro trabajo como sacerdotes, como cabezas de hogar, tendremos victoria, tendremos victoria.
Creemos atmósferas en nuestros hogares, mi hermano, y con esto quiero ir finalizando. Creemos atmósferas espirituales en nuestro hogar, en nuestra casa, para que nuestros hijos y nuestras esposas sean envueltos por esas atmósferas. Preocupémonos por la vida espiritual de nuestra esposa, por la vida espiritual de nuestros hijos. Preocupémonos por eso, velemos por ello. Cuando notemos, mi hermano, que nuestra esposa no está orando, cuando notemos que nuestros hijos están apáticos, fríos, están pasando más tiempo en las redes sociales, en los juegos, cuando notemos esto de nuestra esposa que está pasando demasiado tiempo en telenovelas, en televisión, en aplicaciones, advertamos con el amor de Dios, por supuesto, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Animémoslas a orar juntos, oremos, busquemos a nuestra familia, a nuestros hijos para orar juntos, busquemos a nuestra esposa, seamos responsables por nuestro pequeño pueblo al cual Dios nos puso como sacerdote al frente. Controlemos el tiempo, sepamos poner límites, controlemos el tiempo que pasan en las redes sociales, no dejemos todo a la deriva para que ellos hagan lo que quieran. Si realmente nosotros estamos ocupándonos de ser buenos sacerdotes, Dios pondrá alarmas y nos hará entender de que debemos advertir, debemos hablar con nuestra esposa, debemos hablar con nuestros hijos. Corrijamos y pongamos límites con amor, no con autoritarismo. Recuerden que ellos no harán nada que nosotros no hagamos. Así que, mi hermano, quiero dejarlo con estos puntos de reflexión. Número 1, impartir, enseñar, revelar la palabra de Dios, y no solo la palabra escrita, sino la revelación de Dios fresca cada día para nuestras temporadas, para nuestros desafíos, para nuestros proyectos, advirtiendo acerca de las amenazas posibles sobre nuestra familia. Y para esto necesitamos estar en comunión nosotros, los hombres, la cabeza de hogar, con Dios, para poder bajar la enseñanza de los principios de Dios para cada momento de nuestra vida. Número 2, establecer límites, que nuestros castigos, si tiene que haber castigos, sean castigos firmes, con amor y en la disciplina del Señor, pero que sean castigos firmes con respecto más que nada a nuestros hijos. Cuando los castigamos, sean castigos firmes. Número 3, promover, ayudar al desarrollo de los dones, de los propósitos, de los talentos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y esto hacerlo con palabras de afirmación, no viendo lo negativo, no viendo solo lo malo, no ocupándonos solo de ver en ellos los defectos, sino lo bueno, los atributos, las habilidades que ellos y que ellas tienen. Y número 4, mi hermano, estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa y por nuestros hijos. Ellos no son nuestros enemigos, el diablo es nuestro enemigo, y si nosotros sabemos interpretar esto, tendremos victoria sobre él. Dios bendiga, mi hermano, su vida. Oro por usted para que el Señor le dé un sacerdocio exitoso en su hogar y en su casa, siempre siendo ejemplo y en el amor de Cristo. Bendiciones y nos estamos viendo en la próxima.